Bien, vamos a conversar con el doctor Santiago Rafael Cava Abreu, quien es abogado de la familia del capitán asesinado recientemente por Montecristi. Doctor, cuéntenos de la situación de este caso. ¿Qué nos tiene que decir? Sí, gracias, Emerson, por preocuparte un poquito por una situación que afecta no solamente a la región y al pueblo de Montecristi, a la familia Beliar, Felipe, sino que también involucra y debe llamar a preocupación a toda la geografía nacional, porque es un caso que ocurre en la frontera y que involucra a un militar que pertenece al Ejército Nacional, y obviamente al Ejército Nacional le corresponde la protección de nuestra frontera. Lo que podemos decir es que hay una versión, la Fiscalía tiene una versión en base a la investigación que parece que ha venido desarrollando, aunque ha sido una investigación que nosotros cuestionamos mucho. El cuestionamiento nuestro no tiene que ver con que estemos acusando a la Fiscalía de cometer ningún acto contrario a la moral, sino pienso que ha sido un poquito de negligencia en el ámbito de la investigación procesal. Todos sabemos que lo primero que debe hacerse es proteger la escena del crimen, es decir, donde ocurrió el patico fue traicionado o fue emboscado o fue llevado allí para que se le realizara el acto criminal que dio al traste con su vida. El Ministerio Público inmediatamente debió ir al lugar, proteger la escena, recoger las evidencias y los elementos materiales que pudieran dar una orientación o pistas para forjar su investigación. Eso no ocurrió, sino que lo que pasó ahí, parece que los militares en el proceso de investigación recogieron las evidencias y, según la fiscal titular, contaminaron algunas de las pruebas o de los elementos materiales que fueron recogidos. ¿Por qué? Porque no se recogieron con el protocolo y con el cuidado del Ministerio Público, que tenía que proteger la escena, y los elementos que obtenía, pues ponerlo en un lugar con guantes y protegido de tal manera que no se le borrarán sus huellas dactilográficas y que pudiera también cualquier otro elemento, que pudieran ser las huellas, que pudieran ser... Es decir, hay un sinnúmero de cosas que el Ministerio Público le corresponde en el proceso de investigación proteger, y no ocurrió. Ellos dicen que en el proceso de investigación, una vez ocurrido el hecho, ellos peinaron la zona y detuvieron los militares a haitianos que resultan sospechosos. Esos haitianos que resultan sospechosos, según el Ministerio Público, le requisaron y obtuvieron de ellos un bulto, es decir, una mochila que tiene aparentemente visos de sangre. Para eso entonces hay que someterlo a la prueba ante el INASIP o la experticia para determinar si esa sangre se corresponde con la sangre del occiso. Según ella se está haciendo, y supuestamente también el arma homicida forma parte de las evidencias que comprometen la responsabilidad de los haitianos. Ahora, algo me preocupa a mí mucho y preocupa a la familia, y es que el sargento que andaba con Nelson Beliar Felipe, alias el Patico, el capitán del ejército asesinado, en el mismo momento en que la persona que pasó, se llama Daniel, una persona de ahí de Copey, que venía arreando unos ovejos, encontró al sargento con el capitán desangrando a una distancia más o menos prudente, es decir, ni siquiera estaban cerca, que debió estar cerca, auxiliándolo, protegiéndolo, levantándolo, tratando de montarlo al motor para traerlo a la zona donde pudiese dársele los primeros auxilios. Entonces él es que le pide a Daniel que lo traiga, cuando él pudo haberlo traído en el motor. Eso para nosotros es sospechoso. Es sospechoso también que él saliera y no diera su versión. Pero nos preocupa a mí porque el Ministerio Público no ha interrogado a ese sargento. Yo hablé con la titular y me dijo, lo interrogamos de manera informal. No debió ser de manera informal, debió ser de manera formal. Y debió la Fiscalía atar cabos y tener más o menos alguna orientación
en el proceso de investigación e interrogatorio para irlo entrelazando uno con otro, a ver si existe alguna sospecha de que él participara en el hecho. Porque lo que la familia cree, lo que se sospecha por el cuadro fáctico que hay, es que ese guardia, ese sargento, llevó a ese muchacho a ese lugar para que lo asesinara. Es decir, lo llevó a una emboscada. Eso es lo que nosotros sospechamos. Y yo como abogado, por lo que veo y la experiencia que tengo, eso es lo que apunta. Apunta tanto que la Fiscalía de Montecristi ni siquiera lo presenta al sargento como testigo. Y él fue que vio. Es decir, en la rueda de reconocimiento de los presuntos autores, él debió participar y señalar e indicar cuáles de los haitianos él le ve los rasgos parecidos a los que participaron en el hecho. Entonces, el sargento no figura como testigo en la lista que somete el Ministerio Público en el presupuesto para sostener y solicitar la medida de coerción de prisión preventiva. A nosotros nos dice que este caso pudiera ser uno de los casos tantos que figurasen en la historia de la provincia de Montecristi sin sanción. Es decir, pudiese haber un hecho más de sangre en la provincia de Montecristi que quede impune, es decir, sin ningún individuo que resulte ser culpable y que sea debidamente sancionado. ¿Por qué? Porque las evidencias que se recogieron en el lugar de la escena del crimen están contaminadas y porque los testigos que figuran en el proceso y que van a sostener la acusación no estuvieron en la escena del crimen, es decir, no lo vieron, no tienen una vinculación directa con el hecho de sangre. El que sí pudiese tener una vinculación directa, que vio lo que ocurrió en el momento en que ocurrió, fue el sargento y no figura como testigos. Como testigo, obviamente, estamos en una etapa de investigación y esa etapa de investigación pudiese arrojar otros elementos que nos den a nosotros una información más acabada, más vinculante, más certera, para que el juez o el juzgador al momento de conocer la acusación del Ministerio Público pudiese dictar una sentencia condenatoria con otros autores, o con esos que están ahí. Nosotros no queremos decir que eso no saben, no lo queremos decir porque nosotros no estábamos ahí, pero sí nos parece sospechoso y creemos que el sargento participó en los hechos que dieron al traste con la vida de Nelson Beliar Felipe. Doctor, se dio la versión al inicio de que el sargento estaba detenido. ¿Qué hay de cierto en eso? Nosotros nada más oímos la especulación, porque el Ministerio Público no lo tiene detenido. Lo pudiese tener detenido el Ejército por un asunto puramente disciplinario. Pudiesen acusarlo ellos de negligencia o pudiesen acusarlo de otra cosa, pero elementos que nos señalen a nosotros que él pudiese estar detenido por el hecho en sí como presunto autor o cómplice, no sabemos. Esa información el Ministerio Público no la ha proveído a los familiares del capitán fallecido. Doctor, tenemos informaciones de que la familia, en la cual usted está representando como abogado, fue a presentar una querella ante la Fiscalía y según las versiones no fue recibida. ¿Qué hay de cierto en eso? Ellos presentaron en principio una denuncia, una hermana y la esposa o concubina que tienen más de 20 y tantos años juntos y tienen 2 hijos. Y obviamente parece ser, no sé por qué, no se le quiso recibir. Yo no lo entiendo porque en virtud de lo que establece el artículo 295 y en virtud de lo que establece el Código Procesal Penal, las informaciones cuando llegan hasta por el rumor puede dar lugar a una denuncia. Yo entiendo que la Fiscalía de Montecristi se está manejando muy inadecuadamente y no quiero decir que ellos actúan, y te lo dije fuera de cámara a ti, no creo que la Fiscalía de Montecristi actúe por corrupción o por dádiva o porque esté involucrada en hechos que atenten contra el honor. No, lo que me parece es que hay mucha negligencia. Y yo pienso que la negligencia se debe a que son la mayoría mujeres lo que hay ahí. Analízalo, Emerson, y analízalo al pueblo de Montecristi, la sociedad. No es que discriminemos a las mujeres, pero las mujeres no se meten al lodo con facilidad.
Las mujeres no salen a las 3 y a las 4 de la mañana a investigar un hecho, sino que mandan. Yo vi una investigación que se está haciendo de otro caso particular que llevo, y lo que hizo un fiscal fue un oficio requiriéndole a un policía de tal sitio que le haga un informe. ¿Cómo va a ser si el Ministerio Público tiene el papel de dirigir la investigación? Y si dirige la investigación, él tiene que ponerse al frente de la investigación. Además, hay muchísimos actos procesales de investigación, diligencias procesales, que corresponden y son atinentes exclusivamente al Ministerio Público en el proceso de investigación. Por consecuencia, yo entiendo que una de las cosas que acusamos en la sociedad de Montecristi y una de las cosas que tenemos, las dificultades que tenemos para que las investigaciones de hechos criminosos o de delitos den como resultado acusaciones concretas, contundentes, y por vía de consecuencia tener personas condenadas verdaderamente culpables de los hechos, es precisamente a esa situación que se presenta en el Ministerio Público. La mayoría son mujeres e investigan y actúan de gabinete, ahí en un escritorio, hay que llevarle todas las informaciones a ellos, no salen a buscarla. Y yo pienso que se debe a esa situación, a que ellos, por la comunidad que tienen, son mujeres, no se ponen una bota, no salen a buscar la investigación, y eso dificulta. Yo pienso que una de las cosas que debíamos nosotros luchar, y llamo la atención del Ministerio Público, es que busque una fórmula de proveer al Ministerio Público de Montecristi, aunque sean de 2 hombres o 3 hombres más, 3 personas varones que ayuden a la fiscal, a la titular, porque ella, ahora por ejemplo, ella está embarazada. ¿Cómo se mete a una finca? ¿Cómo se mete a un canal? ¿Cómo va a un manglar? ¿Cómo se mete a alta mar? Por ejemplo, si ocurriese un hecho en el mar, en el océano Atlántico. Y es que la complejidad de nuestra provincia envuelve que tenemos terrenos muy accidentados. Tenemos agricultura, tenemos pesca, tenemos apicultura, tenemos ganadería, tenemos de todo. Y esa complejidad social envuelve que en un proceso de investigación que esté a cargo del Ministerio Público haya que hacer diligencias que son también accidentadas, así que requieren de ella montarse en un caballo, montarse en un motor, meterse a un canal, ir lloviendo, a un lodazal, etcétera, etcétera. Y esas son de las cosas que yo entiendo que dificultan la investigación del Ministerio Público y que hay que buscarle una solución. Por eso llamo la atención del Procurador General de la República, del Procurador General de la Corte de Apelación de Montecristi, para que hagan diligencia, para que fortalezcan el Ministerio Público de Montecristi y le provean de individuos que tengan la capacidad física y en el interés y en la capacidad también intelectual de hacer las investigaciones correctas, y que no desamparen a esta sociedad de Montecristi que está desamparada con un Ministerio Público que se ve deficiente en el proceso de investigación. Yo sí quiero decir que la familia no se sintió a gusto. Yo hablé con la magistrada titular e hice que ellos entraran para que escucharan mi conversación. Le hice varias preguntas y ella fue muy diligente en responderme. Y creo que tiene el interés de que la cosa se investigue. Lo que veo son dificultades para investigarla. Por eso reitero mi preocupación, porque tenemos un Ministerio Público con mucha deficiencia para investigar. Ok, gracias, doctor. Siempre a la verdad.